Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres y de dónde eres? Hola Isabel, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mónica, nací en Barcelona, pero llevo ya muchos años viviendo en Tenerife. Vine por casualidad porque yo trabajo en la animación turística y en especial doy clases deportivas de Zumba tanto online como offline. Entonces llegué a Tenerife y yo pensaba quedarme solamente para la temporada. Llegar y hacer lo que es el verano de Barcelona, que allí, bueno, ¿Y hay después? gente, hay turistas y tal, y después del verano en Barcelona me dijeron, ¿dónde quieres ir? ¿A Andorra o a Canarias? Claro, a mí me tiraba más el sol y dije, venga, Claro, a Canarias. acá Y ya no. te digo, por casualidad, llegué y conocí al que es ahora mi marido y ya pues llevo aquí, fíjate, 19 años, o sea que nunca sabes dónde realmente vas a acabar. Vas a Y acabar. contenta, la verdad que muy bien aquí. Genial, Mónica, Genial. genial, estupendamente. Estás aprovechando el sol Canarias, pero tú eres catalana, catalana. Cuéntanos, hay muchos refranes catalanes. Por ejemplo, yo he escuchado, yo no sé tú, en boca cerrada no entran moscas. Es verdad, y muy buena frase, ¿eh? Que a veces hay que callarse un poquito. Mira, este refrán es, amb boca tancada no hi entran moscas. O sea que es casi igual que el español. Hay muchas palabras en catalán que son casi iguales que el español. Es verdad que otras palabras vienen también del francés, un poquito de italiano, pero es un idioma, la verdad que bastante similar al español. Sí, sí se nota, pero ¿qué quiere decir en boca cerrada no entran moscas? Pues que mira, por ejemplo, estamos hablando de muchas cosas diferentes y, bueno, nos ponemos a hablar y al final decimos cosas que no teníamos que decir. Entonces a veces es mejor estar calladito para que no entren moscas, es decir, para que no digamos cosas que luego nos podemos arrepentir, Arrepentir, ¿sabes? muy bien, sí es verdad, perfecto. Exactamente. Mira, ¿y este que dice a buen entendedor pocas palabras? Mira, en catalán es a bon entendedor, pocas paraules bastan. Es decir, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Si yo me explico bien, tú me vas a entender a la primera. No hace falta enrollarse y enrollarse hablando, porque si tú entiendes a la primera, con pocas palabras, ya está, ya lo entendiste. Exactamente. Comprar barato Dime. es comprar dos veces. Muy buena esta, buenísima, porque lleva toda la razón. En catalán sería comprar barat es comprar dues vegades. Es decir, si compramos algo muy barato, lo típico que dices, no lo puedo creer, qué ganga, esto es increíble, vas comparando precios y es la mitad o poquita diferencia. Sabes que igual una cosa que vale 50 euros la puedes encontrar por 1 euro, ahí hay gato encerrado, ¿eh? Ahí ya no, te puede salir bastante mal la cosa. Es que las Nos cosas ha pasado baratas, a todos que a veces, sí, las cosas baratas salen caras, como nosotros decimos, ¿no? Porque puedes siempre. comprar algo más barato y no te sirve. Sí, ¿no? Y aparte que estos descuentos que son, venga, 1 euro, 2 euros, ganga, al final luego te cobran. Es decir, no es tan oferta como tú lo ves. Sí, que es verdad que las rebajas están muy bien porque la ropa, tú sabes que a veces la ropa, cuando vas a comprar, pues por ejemplo, Algo ponen las barato. rebajas de verano, ¿no? Y vas a comprar ropa y dices, ¿dónde está la ropa que yo vi la semana pasada? Que ya no está y la han quitado toda y es una ropa diferente. Ya no está la ropa que tuviste para comprar y dices, bueno, no sé, me gustó un vestido. Y vas allí y ya el vestido ya desapareció y Sí, tú lo querías comprar rebajado.
Sí, y que también ¿verdad? cuando tú quieres comprar algo barato y quieres comprarte un vestido o algo, ya no encuentras la misma calidad, son malas. Para mí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho Son la malas, sí. barato, barato te sale malo, malo. Por eso, no hace falta. A veces gastarse un poquito más con la calidad, yo siempre digo, gástate un poquito más, que a la larga te va a salir mejor. Sí, Mejor. sí, sí. Mira, ¿y este qué quiere decir? No sé si ya te lo dije. Año de nieve, año de Dios. Mira, este también se dice año de nieves, año de bienes. Está Ujú. relacionado con la cosecha, es decir, si nieva, si llueve, ese año habrá cosecha. Es decir, es muy importante que el clima acompañe para recoger los bienes. Por eso en catalán es any de neus, que la neu es la nieve en español, any de neus, any de Déu, año de Dios, año bueno, ese año nos va a traer cosechas. Este año, como llueve, como nieva, va a ser un año bueno para nosotros, porque vamos a poder producir y va a ser mejor. Hablas muy bien el catalán, porque tú eres de ahí y tú desde niña aprendiste, ¿verdad? Tu lengua materna, ¿no? Mira, yo te cuento, yo nací en Barcelona, mi madre es de Toledo, pero cuando mi madre tenía un mes, se fue a vivir a Barcelona. Y mi padre es andaluz, así que yo soy catalana, catalana con descendencia andaluza y toledana, una mezcla. Pero sí es verdad que en el colegio todo lo estudiábamos en catalán, todas las asignaturas, matemáticas en catalán, yo que sé, todo en catalán, pero claro, menos lengua española, que no Ya, podía ser en claro, catalán. ya. Pero sí que desde pequeña soy bilingüe, tanto en la escritura como hablando, y es un idioma que está muy bien en Cataluña. Luego ya, cuando te vas fuera, ya no te hace tanta falta. Pero sí que es la cultura catalana que yo la sigo sintiendo, aunque esté en Canarias. Ya. Mira, yo tengo aquí otro refrán que dice, Barcelona es buena si la bolsa suena. ¡Ah! Es que los catalanes tenemos fama de agarrados, pero eso no es verdad, porque yo invito, cuando salgo, yo pago, yo invito, no tiene nada que ver. Esto es una mala imagen de los catalanes, ¿eh? Esto no. Bueno, Y cómo se esto, dice en catalán? esto de del, a Que ver, dice, repítemelo. mira, dice, Barcelona es buena si la bolsa suena. Barcelona és bona si la bossa sona. La bolsa. ¿Ves cómo se parecen las Se palabras? parece, ¿no? Se Se parece parece bastante, muchísimo. La sí. bossa, bolsa, es muy parecido. Sí. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que vas a Barcelona, tienes que traer dinerito, ¿eh? Para gastar en Barcelona y por eso que si la bolsa suena, es decir, llena de monedas, si hay, es cuando es buena. Y puedes gastar lo que quieras. Mira, aquí Sí, hay sí, otra. Dice, el dime. pan no tiene piernas, pero hace andar. Muy buena también. El pa no te camas, pero fa caminar. El pan. Ya estamos con otra palabra que es, vamos, lo Igual, mismo. Le igual. pones una N y ya dices pan. El pa. Es que así que como se pronuncia la L en catalán, se pronuncia bastante potente. El pa no te cames, però fa caminar. Porque claro, hay que trabajar para conseguir el dinero para poder comer. Entonces, Ah, el pa excelente. te camas, però fa caminar. Hace moverte. La comida Ah, la hace... comida te hace mover, la comida, por la comida tienes que Uy, ponerte a bueno, la trabajar. comida mata, madre mía. Mira, la última, para no cansarte mucho, Mónica, que yo sé que tú te tienes en tus clases de Zumba. A propósito, mi profesora de Zumba, durante años pasamos juntas, estuvimos, vamos, muy cañera, me gustaban mucho sus clases, me gustan, que yo las sigo todavía. Sí, la verdad que bueno, Zumba es algo que descubrí hace 10 años. Por si alguien quiere probar, aprovecho. Mira, mi página es entrenaconmonica.com. Muy fácil. Así que allí me tienen para lo que necesiten. Si quieren hacer una Genial. clase, eso sí, las clases no las hago en catalán.
Las hago en español y un poquito en inglés, pero en catalán no van a encontrar, pero bueno. Genial, seguro, vamos, seguro que te encuentran. Sí. Vamos con la otra, que dice, en caja abierta el justo peca. Muy buena. En caja abierta el justo peca. En caixa oberta el just hi peca. Aquí ya es un poco más diferente, ¿no? Pero caixa ¿Qué quiere decir? En caja oberta. abierta el justo Y peca. cuando hay algo que está abierto, que yo qué sé, que, por ejemplo, se encuentran un billete de 50 euros en la calle, pues que oye, aunque uno sea buenísimo y el más santo del mundo, pues peca. Porque si está abierto, la similitud que yo hago también. Si está abierto, pues todos pecamos un poquito. Somos muy buenos, pero oye, si nos lo ponen en bandeja, Ya. es como lo típico, que te encuentras un maletín lleno de dinero, ¿no? ¿Tú qué harías, Isa, con un maletín? A ver, Mira, si sería 1 millón de euros, ya me lo pensaría. Ya me ¿sí, lo no? pienso mucho y Un pecaría, poquito, lo Mónica. sé. Bueno, Mónica, el último, el hábito no hace al monje. Ok, muy bien. Pues mira, esto es una expresión que usamos a diario. L'hàbit no fa el monja. Al monja. Es que es lo mismo. Monje, monja. Es muy similar. Es que el catalán ya te digo, la gente que va a trabajar a Barcelona, que le piden un nivel básico de catalán, no es tan difícil. Es decir, esto ponen estos cursos para la gente que va allí y son muy fáciles, la verdad, no son muy Es similares al verdad, español. sí, es verdad que también si yo, por ejemplo, yo o tú vamos a trabajar en Barcelona, hay lugares que te exigen hablar catalán, ¿no? Sí, esto es un punto que se debería resaltar, porque es verdad que te lo exigen en por ejemplo, las administraciones públicas y yo creo que en todas partes. Sí que es verdad que a veces uno va a Barcelona y va a una tienda, igual, oye, pues le atienden en catalán y unos de Madrid, por ejemplo, dice, pero oiga, que no lo entiendo. Y hay muchos chistes, muchos memes de estas cosas, que está el típico catalán cerrado de pueblo que igual no sabe ni español. ¿Sabes? Que toda su vida ha estado en el pueblo y no sabe español. Entonces tú vas a comprar y empiezas a hablar, oye, tal, no sé qué. Y empiezan en catalán, en catalán, en catalán, todo el rato hasta el final. O sea, que ellos son capaces de hablar en catalán hasta el final. Y tú estás que no entiendes nada. Pero bueno, esto pasa a veces. Están los típicos catalanes de pura cepa, que son catalanes, y luego, bueno, nos podemos meter con esto de la independencia, pero yo no me quiero meter No, no, en mejor no independencias nos metamos en porque no. eso. Pero son Lo palabras que sí mayores, que, Mónica. sí. Lo que es verdad que Cataluña tiene un montón de cosas. Yo ya te digo, si vienen a visitarnos a nuestra tierra, ahora te voy a decir un par de cosas que no pueden dejar escapar. Pues bueno, para terminar, recomiéndanos, lo que a la gente que le gusta, a la gente, Barcelona es muy turística. Barcelona tiene de todo, de todo. Teatros, bares diferentes, discotecas, comida impresionante. No pueden dejar escapar la oportunidad de comer calçots, que son como unas cebollas largas que las mojas en rumescu, que es una salsa, y tú vas a comer a un restaurante y te ponen como un babero. No te lo pierdas. Ay, no me lo puedo creer. Sí. Y tienes que comer con la mano, mojar en la salsa y así lo tienes que comer para ensuciarte totalmente, pero está buenísimo. Tienen que probarlo. Calçots, calçots. Isa, ¿tú has probado los calçots? No, no, pero sí lo he visto en internet para poder, claro, hablar contigo. Tengo que prepararme porque tengo que hablar contigo con una catalana. Entonces yo vi en internet, lo he visto y vi aquellas cebollas larguísimas decían que se tenían asadas y que tenían Sí, que, no, sí. se comían con una salsa muy buena, muy buena. Y digo, madre mía, ¿esto será bueno de verdad? Yo no sé, no Está sé si sería buenísimo, está capaz. buenísimo.
Está buenísimo, increíble. Bueno, luego lo típico que tienen que visitar en Barcelona, la Sagrada Familia, el Parque Güell. Si les gusta el fútbol, por favor, váyanse al Camp Nou, que es espectacular. Y bueno, que nos visiten, porque de verdad que tiene de todo, tiene de Sí, es todo. verdad, sí, es verdad. Pues mira, Mónica, siempre, siempre, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias por estos minutitos que nos Igual. has deleitado con tu catalán y tu acento catalán. Y estaremos en contacto otra vez. Me ha encantado, Isa. Te mando un abrazo enorme desde aquí de Tenerife y te deseo todo lo mejor. Eres una mujer, una docente, una emprendedora, vamos, que te deseo que te vaya todo súper bien, de verdad. Un Muchas besito. gracias. Besito, besito. Muchas gracias.